¿Qué tal, chicos? Seguimos con las clases en línea. Ahora vamos a hablar sobre el tema de congruencia de triángulos. Los triángulos congruentes son aquellos que tienen la misma forma y tamaño. Si dos triángulos son congruentes, entonces, inciso A, sus lados son homólogos, son iguales. O B, sus ángulos homólogos son iguales. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si hay dos triángulos, para que sean congruentes, tienen que valer lo mismo. ¿Cuál es un lado homólogo? La altura de este triángulo, de aquí a aquí, tiene que medir lo mismo de aquí a aquí. ¿Ok? La hipotenusa, de aquí a aquí, tiene que medir lo mismo de aquí a aquí. Y la base de aquí a aquí, tiene que medir lo mismo de aquí a aquí. Entonces tus lados tienen que medir exactamente lo mismo, siempre y cuando estén en la misma posición. La altura y la altura tienen que medir lo mismo, la base y la base lo mismo. La hipotenusa y la hipotenusa medir lo mismo. O también los ángulos, este ángulo y este ángulo tienen que medir igual, la misma posición, ¿sí? No puede ser este ángulo con el de acá. Este tiene que ir con este. Y este con este. ¿Ok? Eso quiere decir que son congruentes. Muy bien, seguimos. ¿Cómo representaríamos que son congruentes? Entonces decimos que el triángulo ABC, que es este, aquí está la A, acá está la B, y acá está la C, aquí está la B, y acá está la C, ¿ok? Congruencia se pone así, ¿ok? Que es triángulo primo, porque es el doble de A', esto de aquí, B' y C', ¿ok? Eso quiere decir que el triángulo ABC es congruente al triángulo ABC', ¿ok? Muy bien, seguimos con los teoremas. Muy bien, seguimos. Casos de congruencias de triángulos. Teorema 1. Dos triángulos son congruentes. Teorema 1. Lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen sus lados iguales. Eso quiere decir que para tener un triángulo congruente de este triángulo tiene que medir lo mismo. Entonces, el lado A mide igual al lado A'. El lado B es igual al lado B'. Y el lado C es igual al lado C'. Entonces, para que este teorema funcione, tenemos que tener los tres lados iguales, ¿ok? Muy bien, seguimos. Ok, seguimos con el teorema número 2, que dice ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos y el lado adyacente a ellos respectivamente iguales. Ok, entonces, este teorema dice que tiene que haber dos ángulos iguales y el lado respectivo adyacente a ellos respectivo iguales. Eso quiere decir que si yo tengo el ángulo A igual al ángulo A, A' y el ángulo B igual al B', entonces el lado Z tienen que ser iguales. ¿Ok? Este es el lado adyacente, el que toca los dos. El adyacente es el que toca los dos. Si fuera el ángulo A y C iguales, Y fuera igual.
Si fuera C y B iguales, el ángulo X sería el igual. ¿Ok? ¿Dudas sobre este teorema? ¿Sale? Seguimos. Teorema 3. Dice, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si dos lados y el ángulo comprendido entre ellos son respectivamente iguales a sus homólogos del otro. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos lados, por ejemplo, el lado Z, lado X y lado Y, que son iguales al X y Y', entonces el ángulo comprendido entre los dos va a ser igual al ángulo comprendido de estos dos. Eso quiere decir que si Y es igual a Y', este y este son iguales, y que X y X' son iguales estos dos, el ángulo C va a ser a C'. Si estos dos lados son iguales a estos dos lados, los ángulos son iguales. Si Y y Z son iguales, entonces Y y Z son iguales a estos Y y Z, entonces el ángulo A son iguales. ¿Ok? Dudas les espero. Ya saben, mi Facebook y todo. Ahorita hacemos ejercicios.